En la palabra. Gracias, señoría. En este sentido, estima esta defensa que con la prueba de cargo y descargo rendida, vamos a solicitar la absolución de mi defendida en base a tres alegaciones principales y en subsidio vamos a solicitar las recalificaciones jurídicas respecto de los ilícitos que voy a mencionar al término de mi alegato. La primera alegación principal por la cual la defensa solicita la absolución de mi defendida dice relación con solicitarle al tribunal la valoración negativa de la prueba de cargo por haberse obtenido con infracción de garantías, en particular la del artículo 19, número 3, 4 y 7 de la Constitución en relación al artículo 36 del Código Procesal Penal, en este sentido que exige la fundamentación de las resoluciones judiciales y, por otro lado, por infracción del artículo 19, número 3 de la Constitución, en relación al artículo 83 de la misma Carta Magna, por haberse infringido durante la investigación el deber de objetividad del Ministerio Público en virtud del mandato legal que mandata a investigar tanto los hechos constitutivos de delito que determinan la participación punible como los aquellos que acrediten la inocencia de las personas investigadas. Este sesgo que se plasmó, como ya han señalado mis colegas, en la dirección de la investigación, eh, implicó ciertas decisiones que partieron siempre desde la base de la culpabilidad respecto de mi defendida, sin investigar otros elementos que pudiesen contribuir a su inocencia. En este sentido, respecto de la primera línea de infracción de garantías, cabe precisar lo señalado por don Mauricio Martínez Leiva, que señala el día 28 de marzo, la Brigada de Homicidios estaba en busca de los imputados Maximiliano Fuenzalía y Matías Peral. Él señala que manejaban antecedentes fidedignos de que estos estaban ocultos en la población Las Palmas y organiza junto a Rodrigo Gallardo un operativo para irrumpir en 3 domicilios del sector. Estos domicilios son aquellos mencionados en el documento número 43, correo electrónico del día 28 de marzo de 2023, que corresponde al de las 18:44 horas, en que se solicita el ingreso a 3 domicilios. El primero, Avenida Juan Pablo II, que corresponde al domicilio de Catalina Arauz Campo, que correspondería a la mujer que era apodada como Cata en la declaración mencionada por Luis Martínez Conde. El segundo domicilio, pasaje Palmares de Ocoa 88, que sería el domicilio de Ale, que indica este correo, tendría conversaciones con el señor Acevedo Tauda, indicando que por información residual y otros llamados telefónicos informales, el Ministerio Público manejaría como antecedente fidedigno, en palabras del señor Martínez, que este sujeto facilitaría la propiedad como refugio de estos imputados que estaban siendo buscados. Y el tercer domicilio es Avenida Las Palmas, Bloc 335, domicilio que pertenecía a doña Camila Vera, que según el correo sería pareja de Matías Peral. Bueno, el día 28 de marzo, tal como se ha en el fondo corroborado durante este juicio, se irrumpe en estos domicilios, no se fija fotográficamente ni por ningún medio audiovisual las irrupciones y no se encuentra a don Maximiliano Fuenzalía ni a Matías Peral. Se entrevista a una mujer llamada Javiera en este domicilio, indicando el señor Gallardo en la pista 2 y 3 de su declaración, en la parte final de la 2 y el inicio de la 3, que se entrevistan con Javiera, que sería la pareja de otro sujeto apodado Chico Ale, que también era amigo de estos imputados, y que ella habría señalado que por la gravedad de los hechos no recuerda si habían estado en su domicilio el mismo día o días previos, pero que por la gravedad de los hechos por los que ellos estaban siendo buscados no los habría aceptado, pero que tenía conocimiento donde se podían encontrar actualmente. Es a través de la información que proporciona esta mujer, que es considerada como testigo en la declaración del señor Gallardo, que se solicita a la fiscal poder gestionar la orden de ingreso y registro a este domicilio ubicado en Las Palmas, proporcionado por doña Javiera, que quedaba al frente de una iglesia en un segundo piso de cortinas rojas. Domicilio que finalmente se irrumpe con posterioridad. Ahora, ¿qué sabía la Policía de Investigaciones respecto de esta persona denominada Ale, que sería en el fondo el dueño de
casa de Palmares de Ocoa número 88, que según el correo proporcionaría refugio a los imputados. La prueba documental número 43, que es el correo ahora del mismo día 28 de marzo del 2023, pero de las 13:48 horas, es decir, previo a la irrupción de este domicilio, se solicita la autorización para un número de teléfono asociado a Ale, que por información informal este sujeto les daría alojamiento, indica el correo, a los que están actualmente con orden de detención, indicando un número a interceptar, que sería el 991864-862 de la compañía Movistar. Sin embargo, a pesar de que esta diligencia fue solicitada, por una de las fotografías que se exhibieron en este juicio, que se habría extraído de uno de los celulares incautados, con un contacto Ale, fotografía en que aparecería una escopeta, la PDI y en particular don Alexis Fernández, miembro de la VIPE, que estuvo 5 meses investigando, no se acordaba del número de Ale, no aportó ningún antecedente relevante y pese a que la PDI aseverara que esta fotografía correspondería a la escopeta que posteriormente habría sido incautada. Esta información, al irrumpir en el domicilio de Ale, no encuentran a Ale y tampoco encuentran a los imputados, pero sí encuentran a doña Javiera Ignacia Valenzuela Olivares. Toman la información que ella proporciona en calidad de testigo y llama la atención a esta defensa que no haya sido en calidad de imputada, porque los antecedentes que maneja la PDI, y en particular en palabras del primer testigo que mencioné, el señor Mauricio Hernández, existía información fidedigna de que este domicilio estaba proporcionando refugio a los imputados. Pero sin embargo, no se le toma declaración en calidad de imputada y en este sentido, con esta información, se obtiene la autorización de ingreso y registro al domicilio posteriormente de doña Elizabeth. ¿Por qué es relevante a juicio de la defensa esta información o este modo de operar por parte de la PI? Cabe señalar que el señor Gallardo señala que ellos no pueden precisar el momento en que los imputados van al al domicilio de doña Javiera, en el que ella señala que no habría aceptado el ingreso de los imputados. Y en este sentido, esta información, en cuanto al día, que no se puede precisar, hay un espacio de tiempo entre el 26 de marzo y el 28 de marzo donde no se puede situar físicamente a los imputados y no se puede establecer efectivamente si ellos estuvieron efectivamente en este domicilio y por lo tanto malamente podrían ser considerados testigos. La información proporcionada en calidad de testigo por parte de Javiera respecto de la posible ubicación de los coimputados, a juicio de la defensa, en el fondo tiñe de legalidad, toda vez que no se advierte a esta persona en calidad de imputada sus derechos y en este sentido se obtiene esta información con la que se tramita el orden de ingreso y registro. Además, sostiene la defensa que hay una infracción al deber de fundamentación porque la única persona que menciona que los imputados pueden estar en este domicilio ubicado en Las Palmas 265, segundo piso de Cortinas Rojas, es Javiera, que es una persona completamente interesada. No existe ninguna conversación de los teléfonos que fueron incautados entre el 26 y el 28 de marzo con alguna persona denominada Elizabeth o Eli. No fue nombrada por la declaración ni de Martínez Conde ni de otras personas, tampoco de Catalina, en este punto, tampoco de Martínez Conde, que en el fondo es el primer imputado que es detenido, tampoco por otros testigos, y en este sentido, o de personas de interés. Solamente con la declaración de Javiera se tramita esta orden de ingreso y registro la que es otorgada. Estima la defensa que todo lo que deviene después en este sentido de esta irrupción, que implica la detención de mi representada, la irrupción a su domicilio y la incautación de diversas especies, el Ministerio Público establece una hipótesis de investigación exclusiva respecto de mi representada que tiene como por objeto fundar la participación culpable en calidad de encubridora al tenor del artículo 17, número 3, en la modalidad de albergue u ocultación de estos imputados, descartando cualquier otra línea investigativa al respecto.
Y haciéndome cargo de la segunda línea de infracción de garantías que hice relación con la infracción del artículo 83 ante la existencia de un sesgo investigativo, esto que implicó en la investigación de doña Elizabeth Soto. No permitió este sesgo que se incorporara, por ejemplo, el tráfico telefónico del sujeto denominado Ale, que a pesar de que se obtuvo la autorización, no fue mencionado, ni siquiera por el VIPE, que estuvo a cargo por 5 meses de esas diligencias. ¿Qué habría permitido aquello? Investigar los números de teléfono y si tuviera alguna certeza, por lo menos de los lugares en que estuvieron los imputados antes de la detención, para corroborar o descartar que en el domicilio de Ale, por ejemplo, sirviera como refugio a los imputados. Porque es un hecho cierto en el fondo, o un hecho en el fondo que se dio por probado, que la PDI no puede determinar el momento en que los imputados llegan al domicilio de doña Elizabeth Soto. Y eso es relevante justamente por el tipo de encubrimiento que se le pretende atribuir a mi representada, es decir, encubrimiento, albergue u ocultación. Este sesgo tampoco permitió indagar sobre la versión que proporciona doña Catalina Arauz, que es relevante, porque ella misma señala que los imputados estuvieron en su domicilio el día 26 de marzo, tanto el 25 como el 26, y así lo declaró en este punto el señor Yáñez Larach. Señala además Catalina que ese día 26 de marzo, durante la madrugada, acude a su domicilio una mujer denominada Javiera. Señala Catalina que Matías al parecer vivía con su pareja, que también es del sector Las Palmas. Y estos antecedentes que permiten proporcionar información suficiente para indicar otros lugares que pudiesen servir en este punto de refugio a los imputados que son buscados, finalmente no son relevantes para el Ministerio Público. No son relevantes en el fondo que se ordene indagar sobre el posible albergue que le dio Catalina a los imputados, que le dio Javiera o Ale a los imputados o Camila a Matías Peralta. También este sesgo implica que la detención de los imputados en el domicilio de Elizabeth sin determinar a qué hora ingresan, a pesar de ello, fue suficiente para formalizarla y posteriormente acusarla como encubridora de diversos delitos, a pesar de que su departamento solo es mencionado por una tercera interesada que, como el tribunal también pudo conocer, fue recientemente condenada por el delito de tráfico de drogas, lo que se pudo acreditar con la prueba documental de la defensa unido, y que de los hechos relevantes, en el fondo, la Policía de Investigaciones allana o irrumpe en el domicilio de esta en virtud de la ejecución de una orden de detención respecto de los hechos de esta sentencia en relación a su pareja, don Alexander Núñez. Nada de esto fue relevante para el Ministerio Público. Y tampoco fue relevante que el tipo de causa por el cual fuera condenada Javiera fuera un ilícito de tráfico de estupefacientes. Nada de esto fue relevante para determinar el lugar donde estuvieron los imputados a partir del 26 de marzo de 2023. Bastó la detención de estos imputados en un lugar donde ni siquiera pudieron determinar el momento en que arriban a dicho domicilio. Tampoco pareció relevante, confirmando en este sentido el sesgo, la figura de otros testigos que fueron considerados como testigos que perfectamente también pudieron ser encubridores. Por ejemplo, de los relatos de la señora Ixer Elgueta, que fueron incorporados mediante otros testigos, se da cuenta de que ella, el 26 de marzo, se habría comunicado con el señor Acevedo Tauda. Lo va a buscar un Uber. Sin embargo, ella es ofrecida como testigo y no es imputada como encubridora por proporcionar, por ejemplo, la fuga de dicho imputado. Tampoco le pareció relevante al Ministerio Público las contradicciones de la señora Constanza Acevedo, que vino a declarar a juicio como testigo y que obviamente acomoda su versión. Y en este punto ella admite que se contacta a partir del 26 de marzo con el señor Rodríguez, deposita dinero sin mencionar en su relato original que fuese por miedo, cuestión distinta a lo que dijo en el juicio, pero en su declaración original, develando contradicción, ella en el fondo, por esta defensa, claramente ella en su declaración original señala que ella hace una transferencia por la urgencia en el traslado que necesitaba el señor Rodríguez.
Pero sin embargo, estas personas no fueron consideradas como encubridores. Y este sesgo investigativo también, en el fondo, se extiende a los delitos que fueron a los delitos de la Ley 20.000 y de la Ley de Control de Armas. ¿Por qué? Porque la PDI no puede determinar el horario en que los imputados ingresan al domicilio de mi defendida, tampoco puede determinar si ellos llegan o no con los elementos que fueron incautados. Y a pesar de no poder determinar ni el horario ni con lo que llegan, y si llegan o no llegan con algo, al incautar las especies encontradas en este dormitorio al interior del departamento de mi representada, no se hacen pericias huellográficas, tal como lo indicó el perito huellográfico don Germán Espinosa Castro. A pesar que se incautara incluso la pistola Glock, que según la investigación habría hecho match con una vainilla del sitio del suceso. Ni siquiera hubo un interés criminalístico en saber qué huellas habían en esa pistola que presuntamente en el fondo habría percutado una de las vainillas ubicada en el sitio del suceso. El Ministerio Público intentó en su alegato de clausura, en el fondo de alguna otra manera atribuir extemporaneidad a la pericia incorporada por la defensa, la pericia huellográfica, pero no puede desconocer al Ministerio Público que esta defensa solicitó en su momento la pericia huellográfica para ser realizada por el Ministerio Público. Tampoco puede desconocer el Ministerio Público y ninguno de los acusadores que la defensa de la señora Soto también fue variando con el tiempo. Tuvo defensores previos. Por lo tanto, atribuirle a ella o a la defensa la ejecución de pericias extemporáneas que a juicio de la defensa debió realizar el Ministerio Público en virtud del principio de objetividad muestra o corrobora el sesgo con el que se obró en esta investigación respecto de mi defendida. Se infringe, por tanto, en este segundo acápite el deber de objetividad o esta segunda línea de la primera alegación principal, el deber de objetividad regulado constitucionalmente en el artículo 83 de la Constitución en relación al artículo 19, número 3 de la misma Carta Fundamental. En segundo lugar, como segunda alegación principal, respecto del encubrimiento, vamos a solicitar por insuficiencia probatoria la absolución de mi defendida, toda vez que el Ministerio Público asevera que mi representada albergó y ocultó a los imputados Maximiliano Fuenzalida y Matías Peralta. En este punto, desde la perspectiva del encubrimiento, se deben acreditar al menos 4 requisitos que la defensa estima no se encuentran por lo menos 2 acreditados. El primero, el conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarlos a cabo. Este conocimiento, en palabras de Viva Serra Cruz, en el libro El encubridor en la jurisprudencia chilena, no se agota en la perpetración de un crimen o simple delito o en el conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito de los actos ejecutados para llevarlos a cabo, sino que debe alcanzar la voluntad directa de encubrir a los autores de alguno de los modos establecidos por la ley, es decir, de alguna de las modalidades establecidas en el artículo 17 del Código Penal. Este conocimiento que debe existir en el encubridor es diverso al tipo de dolo que se exige al encubridor, que aquí obviamente hay una discusión doctrinal que en este sentido Garrido Montt exige para el encubridor la concurrencia de dolo directo porque la condición que se conozca la perpetración del delito de los hechos que importan su ejecución restringe este elemento subjetivo únicamente al dolo directo. Pero incluso si se admitiera el dolo eventual del encubridor, en las modalidades del artículo 17, número 3 del Código Penal, la pregunta que cabe hacerse en este punto, ¿es posible con la prueba de cargo, es decir, con la revisión del teléfono Samsung A30, la exhibición de las llamadas por WhatsApp, tanto grupales como individuales, la extracción del registro WhatsApp que se hizo de este teléfono? ¿Es posible con esos elementos fundar un dolo eventual que requiere el encubrimiento? A juicio de esta defensa, ello no es posible. Otra pregunta, ¿puede fundarse un dolo eventual con las fotografías que fueron recuperadas en la galería de fotografías
a juicio de que en el fondo fotografiaron las municiones en un cobertor naranjo, a juicio de la defensa no, discrepando con lo que decía el Ministerio del Interior en su clausura. ¿Por qué? Porque hay que tener presente en el set número 80 de 47 fotografías que finalmente se exhibieron 43, principalmente en la número 34 y 35, que las fotos son de la galería del día 28 de marzo del 2023. ¿Y por qué es relevante aquello? ¿A quién se le incautó el teléfono? Según Diego Basay, este teléfono fue incautado a Maximiliano Fuenzalida Leiva, no a Elizabeth Soto. Es la revisión del teléfono en la que ellos concluyen que este teléfono fue utilizado por doña Elizabeth. ¿Pero a quién se le incauta? A Maximiliano Fuenzalida. ¿Qué día? El 28 de marzo del 2023. ¿Puede, por tanto, la PDI aseverar que ese teléfono era manipulado por mi representada al momento de la detención? Obviamente no, porque no se le incautó a ella. ¿Puede determinar desde qué momento hasta qué momento ese teléfono estuvo en manos del señor Fuenzalida Leiva y si esas fotografías fueron en el fondo recibidas por mi representada o por el señor Fuenzalida? No puede. Por lo tanto, estas fotografías no pueden fundar ningún tipo de dolo, ni eventual ni mucho menos directo. Se puede observar de la fotografía también que las municiones se encuentran encima de un cobertor naranjo y ese cobertor naranjo, tal como se puede observar también, no estaba el día 28 de marzo en el domicilio de mi representada. Por tanto, entendemos que no existen elementos para fundar el dolo directo o el dolo eventual tampoco respecto a un conocimiento acabado o no de un ilícito. Y además requiere que el encubrimiento, para ser sancionado, al menos exige que el encubridor se pueda representar la participación del sujeto que se encubre. En este caso, que se exija que mi representada que mi defendida se pudo haber representado que los señores Maximiliano Fuenzalida y Matías Peralta Parra estaban siendo imputados como autores de un delito de homicidio y de un delito de robo con violencia. Los antecedentes iniciales de la investigación, basándose en la declaración de Luis Vicente Martínez Conde Riesco, situaban a Maximiliano Fuenzalida como autor del presunto disparo. Pero el devenir de la investigación no permitió situar al señor Fuenzalida Leiva y al señor Peralta Parra como autores ejecutores del homicidio consumado ni frustrado. En este punto el video no es claro, las georreferenciaciones no son precisas, no hay número de celular indubitado de los imputados. En el fondo no se perician tampoco huellográficamente los elementos incautados en el sitio del suceso. Y la configuración en este punto creo que es muy relevante, la manera en cómo se configura la participación del homicidio para efectos de poder entender cómo participa el encubridor o cómo interviene el encubridor. ¿Cómo se configura el homicidio, tanto el frustrado como el consumado? Como autores ejecutores, el Ministerio Público y todos los acusadores que en el fondo intervienen en estos hechos dan cuenta que todos son autores ejecutores. No habla de una hipótesis de coautoría porque no habla de división del trabajo, que es la esencia de la coautoría. Habla de autores ejecutores. A todos les atribuye haber disparado y que uno de esos disparos le habría dado muerte a la funcionaria. Por lo tanto, bajo esa perspectiva de la autoría, no es lo que se probó en el juicio y no es y la existencia de un dolo común podrá ser discutido para determinar o no la participación culpable de los autores ejecutores respecto del homicidio. Pero es exigible, la pregunta ¿es exigible aquello al encubridor? El encubridor se tendría que representar que una persona que se encuentra en su domicilio, que no es la autora ejecutora, o que no se puede determinar si es el autor ejecutor en el sentido de que hubiese percutado un disparo y que ese disparo le hubiese dado muerte a alguien, se tendría que representar que igualmente podría ser encubridor de un delito de homicidio consumado.
A juicio de la defensa, no. No se puede, porque se requiere, en el fondo, un mínimo de especificidad de la conducta de la persona que se encubre. Y en este sentido, la acusación hace una imputación que no es específica, porque atribuye a todos haber disparado y que de uno de esos disparos se habría dado muerte a la funcionaria. Y ello, en el fondo, no se puede comunicar. La forma de configurar la participación culpable del dolo común de un homicidio al encubridor, porque es algo que no puede abarcar el dolo del encubridor. Tiene que ser una conducta precisa. Y eso no existe. Porque lo que sí se pudo acreditar en este juicio es que solo un disparo le dio muerte a la funcionaria de Carabineros. Por tanto, esas discusiones doctrinales y técnico-jurídicos no se pueden extrapolar ni comunicar al encubridor, solicitando en este sentido o entendiendo en este sentido que el primer requisito que requiere el conocimiento de la intervención de la persona que se encubre, en el fondo la defensa estima que no se puede dar por probado. El segundo requisito es que no haya intervenido como autor o cómplice. Claramente la participación que se le atribuye a mi representada es con posterioridad al hecho. En tercer lugar, que la intervención sea posterior al hecho también se cumple. Y en cuarto lugar, que en este caso se verifique una hipótesis de favorecimiento personal regulada en el artículo 17, número 3 del Código Penal en su modalidad albergue u ocultación. Esas son las modalidades que establece la acusación. ¿Qué es albergar? Según la RAE, es dar albergue u hospedaje a alguien. En palabras de Echeverry, significa proporcionar hospedaje o en general un sitio de refugio o descanso a los encubiertos en este caso. No hay elementos, a juicio de esta defensa, que determinen el momento, como ya lo he señalado, que los imputados ingresan al departamento de mi representante. Ella declaró, señaló que el mismo día 28 de marzo, momentos previos a la irrupción de la PDI, según la versión que dio en estrado y a la versión que le dio el perito, habría sido el mismo día 28. Lo cierto es que el Ministerio Público no puede determinar cuándo llegan. Cuando irrumpen en el domicilio, se fija fotográficamente todos los elementos de interés. ¿Y qué es lo curioso o qué es lo que llama la atención de esta defensa? No hay ningún elemento que dé cuenta que ellos pernoctaban en ese lugar. No hay camas armadas para que se queden, no hay vestimentas de los imputados, no hay zapatos, no hay pijamas, no hay toallas, no hay cepillos de dientes, no hay fotos, no hay nada que dé cuenta de que ellos estaban pernoctando en ese lugar o que fuera el refugio de ellos. A diferencia de cuando, por ejemplo, la PDI va al domicilio de Ixiar y hay vestimentas que ella refiere que son de Luis Vicente y las entrega. Si estos imputados estaban albergados en el domicilio de doña Elizabeth, entonces, ¿por qué no hay ningún elemento que acredite dicho albergue? Era un departamento pequeño. No había tampoco mucho espacio. En el fondo, que no se pudiese percibir la existencia de más personas que residieran en ese lugar y que se encontraran pertenencias que se asociaran a estos dos imputados, porque ella en el fondo se le atribuye el encubrimiento del señor Peralta Parra y del señor Fuenzalía Leiva Maximiliano. Y en este punto es relevante porque el verbo rector o la modalidad comisiva que requiere un acto comisivo, el encubrimiento en sí mismo es una actividad que se despliega, es albergar. Y ese verbo contempla la intención de un sujeto de proporcionar la estadía a otro y acá eso no existe. Fueron detenidos allí el día 28 de marzo, sí, pero eso no es equivalente a un albergue. Tiene que existir al menos un contenido mínimo donde se acredite aquella conducta que implica albergar. La segunda modalidad que se atribuye a la señora Soto es ocultar al culpable, que según Echeverry eso implica esconder materialmente o alterar las apariencias u otras circunstancias del encubierto para que no sea reconocido. Y en este sentido también se puede considerar que es esconder en el fondo, en sentido amplio, conductas destinadas a impedir que se identifique la persona.
¿Estaban escondidos los imputados en el domicilio de mi representada? No, no hay maniobras de ocultación. El verbo ocultar exige acciones o maniobras tendientes a esconder. Según la RAE, esto es retirar a alguien o algo a un lugar o sitio secreto. Maniobras destinadas a disfrazar, maniobras destinadas, por ejemplo, en un domicilio que existiera un sótano y no se develara que esa persona está, por ejemplo, en ese sótano, en un entretecho, que esa persona sea disfrazada o ocupar alguna maniobra para esconder la identidad de los sujetos. La PDI irrumpe en el domicilio y lo primero que se encuentra es con los imputados. Y como puede observar también el tribunal, tanto en las imágenes del Ministerio Público como en el video que se aportó por parte de la defensa, es un departamento pequeño, de 2 dormitorios, un baño, cocina y living estrecho. No hay sótano. No estaban los imputados tampoco en el entretecho, no estaban ocultos en algún lugar inaccesible del departamento. Por lo tanto, el Ministerio Público yerra en pretender configurar la calificación jurídica de ocultar porque no se dan los elementos típicos para poder, en el fondo, verificar este presupuesto que requiere un verbo rector específico. Por lo tanto, entiende la defensa que respecto del encubrimiento por esta segunda línea, mi representada debe ser absuelta. En tercer lugar, respecto de la tenencia del arma prohibida, municiones y tráfico de estupefaciente, vamos a solicitar también la absolución por la inexistencia de la realización de los verbos rectores, en este caso del artículo 3 de la Ley 20.000, como aquellos establecidos en el artículo 2, 3, 9 y 13 de la Ley de Control de Armas, toda vez que ella, en el fondo, no ejecuta estos verbos rectores y tampoco estuvo en posición de impedir tanto el ingreso como el egreso de los coimputados al departamento. En primer lugar, el artículo 3, bueno, en primer lugar, el Ministerio Público habla de tráfico de estupefacientes, pero no se hace cargo de cuál de los verbos rectores del artículo 3 sería la modalidad comisiva, porque en este sentido se emplea la importación, la exportación, el transporte, la adquisición, transferencia, sustracción, posesión, suministro, guarda o porte. Solamente habla de tráfico. Y el Ministerio del Interior habría indicado en su momento que acá no se sanciona o no se busca la persecución del porte, sino que de la tenencia, verbo del cual no se utiliza en el artículo 3. Y respecto de la acusación, también se habla de tenencia de municiones. Bueno, en este sentido, a juicio de la defensa, no ha sido acreditado ninguno de los verbos rectores del artículo 3, ni tampoco la tenencia invocada respecto de las armas y las municiones, porque no se ha podido establecer el momento en que ingresan las especies a dicho domicilio y si mi representada mantenía o no disposición respecto de esa especie. Si existieron por parte de esta actos de señor o dueño que mandate en este sentido la posesión mínima de una especie cualquiera. La responsabilidad penal en este punto no se puede presumir. Y estos elementos que configuran la posesión, la tenencia, la guarda, deben ser acreditados. ¿Por qué? Y en este punto la irrupción en el domicilio de Elizabeth y el hallazgo de las especies en este domicilio no permite presumir que efectivamente estuvieran a disposición de mi representada y que con ello se pueda configurar un delito de tráfico de drogas y tenencias de armas y de municiones. Porque se ha levantado como parte de la teoría de la defensa que esas especies no las tenía mi representada, sino que estaban en el fondo con o que fueron ingresadas por los imputados. Si bien existen discordancias por parte del relato de doña Elizabeth, hay elementos que se corroboran, por un lado con la prueba de cargo y por otro lado con la prueba de descargo. Mi defendida señala que los imputados ingresan a su departamento, que lo hacen con la caja de Navidad, con una mochila, que había visto previamente a Javiera con un bolso rosado, que es el que estaba la caja fuerte, y la PDI no puede establecer el horario que ellos llegan, ni tampoco establecer si ellos llegan o no con las especies. Sin embargo, y tampoco pueden establecer
la procedencia de las fotografías que fueron exhibidas y los lugares, por ejemplo, en que habrían estado estas especies, por ejemplo, la escopeta, que claramente cuando fue fotografiada en una muralla blanca, cerca de un corral de bebé, no era el domicilio de mi representada y eso se supone que fue días previo a la irrupción. Por lo tanto, los funcionarios policiales, por lo tanto, no es posible establecer en el fondo cuándo ingresan estas especies. Mi representada da un relato de que estas especies son ingresadas por los coimputados. Cuando los funcionarios policiales fijan fotográficamente estas especies, lo hacen en una cama de cobertor rojo y es posible observar que todo lo hallado cupo en la cama. El set número 18 de 83 fotografías exhibidas, algunas de estas al señor Gallardo, da cuenta en la número 7, por ejemplo, la dimensión de los hallazgos. Todos ocupaban el espacio de una cama, incluyendo la caja de Navidad y la escopeta. Al interior de la caja fuerte habían varias especies también y había una mochila. Y los elementos que se incautaron, como la pistola y el revólver, que fueron fotografiadas con testigo métrico, se aprecian en un tamaño pequeño, siendo completamente plausible que las especies estuviesen guardadas al interior de otros bolsos y que fueran ingresadas por los coimputados el día de la irrupción. Esto es consistente con la declaración de quién, con lo declarado por Mauricio Martínez Leiva. ¿Por qué es relevante la declaración de él? Porque él describe la posición de las especies y señala que en este registro, específicamente en el dormitorio principal, se encuentra al interior de una caja de cartón de un árbol de Pascua una escopeta. Se encuentra una mochila marca Maui que contiene múltiples municiones de distintos calibres, además de 3 envoltorios tipo ovoides que contenían una sustancia en polvo. Que en un cajón hay un paño rojo que contenía envuelto una pistola Versa. Se encuentra un cargador, una caja cartón tipo zapato con una pistola Glock en su interior, con municiones y al interior de un closet una caja fuerte marca Fixer, que contenía ¿qué? Al interior de la caja fuerte la balanza digital, la caja de acrílico, una sustancia, joyas, aros, relojes, dinero, etc. Es decir, la cantidad de especies y volumen efectivamente cabían en la caja, el bolso rosado que tenía la caja fuerte, la mochila y en este sentido podían ser trasladadas fácilmente por los imputados. Y es factible que estuvieran en otros domicilios previo al ingresar de mi defendida, como por ejemplo en los domicilios que fueron señalados y que fueron ventilados durante el juicio oral, como por ejemplo en el de Javiera, en el de Camila, que era la pareja del señor Peralta Parra, y de Catalina, que indica que estuvieron ahí el día de los hechos. Mi representada en este punto señala también que se paraliza cuando se da cuenta que la PDI está en el sector, que no se va de su departamento y que los coimputados tampoco se van. Y esto es corroborado por el perito. Más allá de que se tuviera por objeto, a través del contraexamen de los acusadores, desacreditar al perito, lo cierto es que él da cuenta de la metodología que ocupa. Dice que el test de Rorschach no es en el fondo un test que permita el engaño por parte del periciado porque éste no sabe con qué se va a enfrentar. Tiene la experiencia suficiente como psicólogo y realiza pericias tanto para la Defensoría como para el Ministerio Público. Por lo tanto, dicho perito no fue desacreditado ni en su metodología ni en sus conclusiones, porque ninguno de nosotros es psicólogo y no se desacreditó en esos términos al señor Barrientos, que es consistente con la declaración de doña Elizabeth, que señala que ella ante esta situación de estrés se paralizó y no pudo reaccionar. Esta reacción descrita, en el fondo, es coincidente con lo ya señalado. Además, doña Elizabeth dio cuenta también de manera genuina durante su declaración y durante el desarrollo de la investigación sobre su vida y su ocupación, sus hijos, su red familiar, el tiempo que estuvo privada de libertad previamente y las razones por las cuales ella se alejó del mundo delictual. No hay ningún antecedente tampoco que diera cuenta que mi defendida fuera investigada por algún ilícito de tráfico o de posesión de armas o municiones. Quiso durante la investigación solicitar pericias, las cuales no fueron ejecutadas por el ente persecutor, pero sin embargo se incorporó una pericia huellográfica, de la cual no se obtuvieron las huellas de mi representada, respecto de la cual la perito fue completamente precisa de las evidencias que fueron
periciada, individualizó de manera correcta las nubes, explicó su metodología, incluso con mayor precisión y claridad que el perito huellográfico que compareció por el Ministerio Público, que ni siquiera dio explicación de por qué tomó las muestras en marzo y evacuó su informe en diciembre. En este sentido, no se encuentran huellas. Ahora, la pregunta es, ¿mi representada podía saber que las especies que se periciaron en este año, a inicios de este año, estaban envueltas con cinta? ¿Mi representada al momento de encargar la pericia podía saber que no iban a ser útiles para obtener huellas que pudiesen compararse con sus huellas? No, no podíamos tener idea de que iban a haber cintas o cinta adhesiva alrededor de la especie. Eso nadie lo podía saber. Por lo tanto, el encargo que ella hace es completamente genuino para tratar de acreditar que ella no tuvo ningún tipo de contacto con esas especies, que diera cuenta de que al menos si estaban en su casa durante bastante tiempo, al menos tuviese que tener algún contacto con estas especies que fueron incautadas. Por lo tanto, estimamos nosotros que en este sentido la pericia de huellográfica es completamente genuina, es concreta y es categórica también en no poder vincular estas especies con mi representada, y que además tampoco estas especies fueron periciadas por el Ministerio Público cuando se incautaron en marzo, ni huellográficamente en comparación con mi representada, ninguna, ni el dinero, ni los celulares, ni todos los dispositivos que se incautaron en el domicilio. Tampoco hay pericias químicas de algunas de las armas para, por ejemplo, establecer si había o no residuos de pólvora en algunas de estas, y así no existieron esas pericias. Mi representada se ha visto fuertemente afectada por este proceso, en que obviamente se ha sentido utilizada por Javiera, por Alexander y también por los coimputados que arriban a su domicilio con estas especies, no se van, no se llevan las cosas y tampoco durante la investigación ellos aclaran la tenencia de las mismas. No se representó en ningún momento que podía quedar privada de libertad por actos que no cometió ni que se representó. No tan solo como encubridora, sino tampoco se representó quedar privada de libertad como autora de tráfico y de drogas y tenencia de armas y municiones. Ni mucho menos que sería acusada por un tiempo equivalente a perder la infancia y la adolescencia de sus hijos. Y esto es relevante, porque en algún momento ella se siente al límite y durante la preparación del juicio oral efectivamente intenta suicidarse, y así se acredita con la prueba documental 3 y 4 de la defensa, que es completamente coincidente con los resultados de la pericia psicológica, que es previa al intento de suicidio. Y es también coincidente con la actuación de una persona que no se representa estas consecuencias gravosas de un reproche penal de estas características. Por lo tanto, vamos a solicitar nosotros absolución por, en el fondo, no haberse acreditado los verbos rectores del artículo 3º de la Ley 20.000 y de los artículos pertinentes de la Ley de Control de Armas. En subsidio, vamos a solicitar las siguientes recalificaciones. En el evento de que el tribunal considere que sí hay elementos para condenar a mi representada por los ilícitos de encubrimiento, nosotros solicitamos recalificar dos cosas. Primero, la conducta del encubridor es única, por lo tanto no se puede pretender sancionar a través de un régimen de concurso real diversas infracciones que provienen de una misma conducta de un presunto albergue u ocultación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le imputa a mi representada y le solicita distintas penas por encubrimiento de homicidio frustrado, por encubrimiento de homicidio consumado y encubrimiento de robo con violencia. Estima la defensa que es una única acción y que no puede, en el fondo, sancionarse en régimen de concurso real. Una interpretación como la que sostiene el Ministerio Público tiene incluso efecto criminógeno, porque tendríamos que concluir que incluso el favorecimiento personal ocasional sería más gravoso que un favorecimiento personal habitual del artículo 17, número 4 del Código Penal, que tiene una pena establecida de prisión menor en cualquiera de sus grados y que efectivamente el numeral cuarto no se regula por lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes del Código Penal. Es decir, sería menos grave albergar personas que habitualmente se dedican a cometer delitos que en el fondo un encubrimiento ocasional. En segundo lugar, también discrepamos con los tipos penales invocados.
Además de discrepar de que existe un encubrimiento por cada delito que se acusa al señor Fuenzalía Leiva y al señor Peralta Parra, la existencia de un ilícito de homicidio calificado, tanto frustrado como consumado, homicidio calificado en este caso por el tipo de sujeto pasivo, que requiere además que sea cometido con dolo directo, que agrava la pena, podrá tener efecto, entiende la defensa, de aumentar la pena a los autores o los cómplices, pero no se puede comunicar al encubridor. ¿Cuál sería el fundamento jurídico de comunicar al encubridor una circunstancia relativa al sujeto pasivo si ésta no interviene de manera previa ni simultánea al hecho? En circunstancia incluso que se debate si el encubrimiento se puede cometer incluso con dolo eventual. Esto nos llevaría al extremo de que un sujeto que albergue a otro sabiendo que participó en un homicidio, pero desconociendo que dicho homicidio se ejecuta, por ejemplo, por veneno, ¿respondería al encubridor por homicidio calificado? Hay circunstancias que entiendo que no se pueden comunicar a los encubridores y en este sentido la circunstancia de tratarse de un homicidio calificado por el sujeto pasivo, que es un funcionario de carabineros en ejercicio de funciones, no se puede comunicar al encubridor, por lo tanto, en el caso de considerarse encubridora debe ser de homicidio simple. Porque además hay que ligarlo con el bien jurídico cautelado. Hay toda una discusión respecto de cuál es el bien jurídico que cautela el encubrimiento y hay un consenso más o menos en señalar que más allá del tipo de sanción que contiene el Código Penal, que es una sanción accesoria y dependiente del autor, o la pena relativa al autor, atenta en el fondo contra la administración de justicia. No es un atentado contra la vida del encubrimiento. No es el tipo de delito principal el bien jurídico que se afecta. Y para finalizar, en el evento de que mi representa, su señoría considere que mi representada efectivamente sí puede ser sancionada por los delitos de la ley 20.000, solicitamos en el mismo sentido que mi colega el señor Vilca la recalificación a un ilícito de microtráfico por las mismas razones que ya ha expuesto mi colega y que por economía procesal no voy a reproducir. ¿Terminó? Sí. Ya. Bien. Concluido los alegatos de clausura de las defensas en el horario que habíamos fijado. Así que continuamos el lunes con las réplicas. Magistrado, a las 9 horas el día lunes. No, Ya. estamos viendo, esperemos un segundo.
Vamos a fijar para el día lunes. Propongan tiempo y veremos si hay razonabilidad. Si no la hay, fijaremos nosotros el tiempo. ¿Sí? Magistrado, El horario es de 11 a 16 horas. sí, El tribunal tiene que reunirse después de cerrado el debate, por supuesto, pero necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo? sí. Magistrado, quiero fundar un poco mi petición. Yo pediría 1 hora. ¿Por qué? Porque yo me tengo que hacer cargo, no voy a hablar por acusados, sino por defensas. Son 6 defensas, una de las cuales, don Matías Bustos, hoy día, bueno, el otro día había pedido 1 hora 15 minutos y al final estuvo 1 hora 25, porque se pasó 10 minutos, o sea, estuvo casi lo mismo que hablé yo. Entonces pido, sin saber cuánto me voy a demorar, pero tratando de acomodar los tiempos, 10 minutos por defensa para hacerme cargo de los, porque fueron hartos detalles de los que me interesaría hacerme cargo. Entonces, en ese sentido es que estoy pidiendo 1 hora. Ya, bien, ok, aprobado. Señorita Bade, Magistrado, entendiendo también que yo estoy acusando particularmente por todos los hechos y que me tengo que hacer también cargo de las 6 defensas, en este caso intentaría ser un poquito más sucinta y pediría unos 40 minutos. está pidiendo lo mismo que el alegato principal. Lo sé. Lo que pasa es que Días y- hubo muchas alegaciones, me debo hacer cargo de todas las 6 defensas, entonces en ese sentido y entendiendo que también me pasa lo mismo, tengo muchas cosas de las que hacerme cargo y Vamos voy a intentar que sea menos, Vamos pero a ver. prefiero pedir 40 minutos y que después me sobre. vamos a ver. Señor Piña, Magistrado, 20 minutos solicitaría. ahora ya. Señorita Montesino, 15 minutos, magistrado. ¿De ya, 15 minutos. Señorita Nicole Rojas, ¿cuánto tiempo de réplica? 15 minutos. 10 minutos sería. Ya, 20 por mi parte. Mismo sentido, señoría, 20. También no más de 20, magistrado. Eso. y yo, 10. Madariaga, 10. ah, 2 horas, 1 hora y media, 3 horas, 4 horas. De 11 a 6. O sea, de 11 a 4. 11, 12, 1, 3, 4, 5 horas, pero considerando algún receso por ahí. Cuatro, 40 minutos. Aquí tenemos 2 horas. 3. ¿No? Ahí está. Nosotros, como para las palabras finales, sí podemos hacer la cuestión de la sesión sin Porque luego de hacerse cargo de los pero no.
porque van a tener que referirse a dos temas jurídicos respecto a los hechos 3 y 4. Y no con más tiempo, dentro del tiempo que han pedido. Respecto del hecho 3, la posibilidad de un concurso entre robo y homicidio. Ahí verán si homicidio simple, calificado. Eso es una posibilidad respecto al delito de Estefano Hernández Urizar. Tienen que plantear ahí todo lo que tiene que ver con el iter crimini, el 450, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vayan buscando ahí doctrina, jurisprudencia. Y insisto, dentro del tiempo que les corresponde. Y respecto del hecho 4, la posibilidad, solo la posibilidad, no es que vaya a ocurrir, de un concurso aparente de leyes penales entre robo con homicidio y la figura del 416 del robo con homicidio consumado, entendemos, y la figura del 416 del Código de Justicia Militar. Así que para que se preparen este fin de semana, y esos dos aspectos son importantes porque vamos a tener que considerarlos en el veredicto, por eso llamamos a la discusión previa. Pero los tiempos se acogen como se pidieron. Aquí los tengo anotados, así que el día lunes a las 11 de la mañana continuamos y ahí tendremos que ver, porque lamentablemente yo tengo curso de la academia martes y jueves, cómo lo hacemos con las palabras finales y el veredicto. Pero en principio el veredicto tendría que entregarse el miércoles en algún horario. Esa es la planificación. Perdón, ¿el miércoles, magistrado, dijo? ¿Dónde sesionaríamos para palabras finales? Sí. Magistrado, Por la tarde. Me autoriza. No se entendió. Déjame hablar con él. Pero ¿por qué te ríes? Lo que pasa es que si hacemos las palabras. Pero si no hemos terminado. Aquí nos vamos a ver. Sí. No sé quién habló. yo magistrado. Yo, magistrado. Disculpe, lo que pasa es que a mí se me fue la señal cuando vieron de la deliberación, en la primera parte respecto del hecho 3, usted hizo una acotación y después comenzó a disponer los tiempos y el concurso respecto al hecho 4. Entonces yo me salté esa pequeña parte. Ya. Breve- me la Lo puso- primero es lo primero. Los tiempos que pidieron para réplica se da lugar, ¿ya? Lo segundo es que el tribunal llama a una recalificación eventual, ¿ok? Porque hay que hacerlo, lo exige el 341 el Código Procesal Penal, respecto de los hechos 3 y 4, ¿ya? En el caso del hecho 3, según las acusaciones, se trataría de un delito de robo con homicidio consumado, en principio. Entonces el tribunal lo que invita es a que haya un debate en el mismo tiempo que se les ha otorgado respecto de una posibilidad de concurso de delitos en esa figura. Entre un robo, que ahí te tendrá que ver en qué iter crimini estará, y un delito de robo o sea, un homicidio consumado que podrá ser simple o calificado dependiendo de las alegaciones que se hagan. Eso como primera cuestión. Gracias. Y la segunda es respecto del hecho 4, que no sé si les quedó ahí Sí. claro el concurso aparente de leyes penales. A mí sí, magistrado, muchas gracias. Ya. Eso es. Entonces nos vemos el lunes a las 11 y de ahí deberíamos terminar las réplicas, o sea, vamos a terminar las réplicas ese día, sí o sí. ¿Algo más? Sí, yo tengo una duda pequeña. En relación a la recalificación del hecho 4,
entiendo que la recalificación, no sé si también implica el encubrimiento, porque el encubrimiento está redactado en el hecho 5, pero se refiere al hecho 4. O sea, No, no, no es el encubrimiento. Por usted eso lo pregunto. haga las alegaciones que correspondan. Si usted considera que alguna modificación de la decisión del tribunal puede afectar a su representada, tiene que alegar y decir lo que estime pertinente. Yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer usted. Lo que el tribunal le está diciendo es la duda que hay. Y no es, en realidad no sé si es una duda, en realidad estamos cumpliendo con lo que dice la ley, para que si el día de mañana en el veredicto decimos, oye, esto puede ser realmente un concurso aparente, hicimos el llamado. O bien no es un concurso aparente, hicimos el llamado. Si Y así usted se- estima que eso le puede afectar la participación de su representada, tiene que alegarlo. Yo no puedo decirle ex ante lo que vamos a resolver, solo le puedo decir la duda que hay, nada más. Usted tendrá que evaluarlo. ¿Alguna otra solicitud? O por parte de la fiscalía al menos. Ya. Entonces nos vemos el lunes a las 11 de la mañana y de ahí horario completo hasta las 16 horas al menos. ¿Algo más? ¿Nada más? Nada más. Bien, que tengamos fin de semana. Yo no sé si, a ver, yo lo voy a Hasta luego, magistrado. Este fin de semana.